Bueno, en esta siguiente entrega vamos a desarrollar entonces el punto 2 del taller uno, donde dice escribe un programa que pida al usuario su año de nacimiento y nombre e imprime su edad actual en la consola con la frase hola X, grandioso, tienes X años. Asume que el año actual es 2020 y el usuario ingresa 2000. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero nos están diciendo que asumamos que el valor actual para este ejercicio es 2020. El programa debe imprimir en consola hola Juan, grandioso, tienes 20 años. Entonces asumimos según el contexto que X va a ser reemplazado por el nombre en la primera parte y X va a ser reemplazado por un proceso o un cálculo a partir del ingreso del año de nacimiento del usuario, partiendo de que el año actual es 2020. Entonces vamos a llevarnos este enunciado. Como siempre, vamos a crear nuestro archivo JavaScript, lo vamos a vincular a nuestro cuerpo de HTML porque estamos desarrollando los ejercicios usando JavaScript del navegador, del browser, utilizando el motor de JavaScript del navegador. Vamos entonces a colocar nuestro enunciado, vamos a comentarlo y entonces empezamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Ese proceso es empezar a verificar, por ejemplo, cuáles son los valores de entrada. El primer valor de entrada entonces tenemos que es el año de nacimiento. Y es importante recalcar en este punto que generalmente uno no hace cálculos con los años de nacimiento. Con las fechas específicas sí, ¿no? Digamos, pero hay ciertos valores numéricos con los que uno generalmente no haría cálculos, como por ejemplo el número de teléfono, como por ejemplo el número de cédula, a no ser que dentro de nuestra idea de negocio lo utilicemos para alguna cosa particular, pero en la generalidad no se hacen cálculos con ellos. Entonces en este caso es importante tener en cuenta que año de nacimiento dentro del ejercicio propuesto va a ser utilizado como un valor para hacer un cálculo. Entonces en este caso requerimos que el valor de entrada sea de tipo numérico y luego nos dice que además de pedir el año de nacimiento solicita el nombre. Entonces nuestros valores de entrada son dos, ya los tenemos identificados. En este caso este es un string. Luego lo siguiente que debemos hacer es identificar el proceso. El proceso por el, o cómo se van a procesar estos datos. ¿Listo? Coloquémosle proceso, sí, dejémoslo como proceso. Bueno, ese proceso ¿cuál es? Aunque aquí nos están utilizando un verbo para decirnos que tenemos que hacer, sí nos están diciendo que eh, imprimir la edad actual en la consola. ¿Sí? Nos están hablando de imprimir la edad actual, pero lo que estamos solicitándole al usuario es el año. Y el año no, como dato, ese dato como tal no nos da el valor de la edad actual. Entonces, implícitamente nos están diciendo que debemos calcular el año. ¿Sí? Calcular, calcular el año. Perdón, calcular la edad. ¿Sí? Y esa edad se calcula a partir del año de nacimiento, asumiendo que en este caso dice acá el año actual es 2020, ¿no? El año actual es 2020. Entonces tenemos que calcular teniendo en cuenta estos dos factores. Entonces acá ya nosotros podemos identificar que tenemos un valor de entrada adicional que es el año actual 2020. Es un año fijo, es un valor fijo, es un valor constante, que no hace parte de los valores de entrada del usuario, es decir, este es un valor de entrada que introduce el usuario y este también es un valor de entrada que ingresa el usuario, pero aquí tenemos un tercero que es un valor constante, que en este año es el año actual, ¿sí? Y ese año actual es 2020, en este caso es un number,
y que en este caso no es un valor de entrada que ingresa el usuario, sino que lo tiene el sistema o lo tiene el programa y es un valor constante. Entonces vamos a colocarlo aquí como programa o algoritmo y es un valor constante, es una constante. Listo. Entonces ya hemos identificado aquí tres valores de entrada. Dos de ellos son suministrados por el usuario y un tercero que lo necesitamos asumir como tal para poder hacer el cálculo. Una vez ya identificamos estas dos partes, ahora vamos a identificar los valores de salida, lo que debe generar el programa. Entonces el valor de salida dice, tienes, dice, escribe un programa que pida al usuario el año de nacimiento y el nombre e imprime la edad actual en consola con la frase, y aquí nos está diciendo cuál es la frase, ¿sí? Luego más adelante nos dice el programa debe imprimir en la consola esto. Ese debería ser el valor de salida. Entonces en este caso el valor de salida es uno solo y básicamente es un string donde ya sabemos que Juan va a ser una variable que va a reemplazarla por el nombre del usuario ingresado por el usuario, valga la redundancia, y 20 va a ser el valor del cálculo realizado por el proceso de calcular el año de nacimiento ingresado por el usuario más el año actual, que es 2020, que es la constante que tenemos por defecto y que la posee el algoritmo. Una vez hemos identificado estas tres cosas, entonces ya podemos proceder a desarrollar nuestra aplicación. Siempre es importante identificar estas cosas porque muchas veces el problema de no saber por dónde empezar es precisamente no entender qué nos están solicitando, qué necesitamos para poder resolver esa solución, y tercero, cómo debemos entregar los datos. Es importante no hacer más allá de lo que nos implica el algoritmo, pero el ejercicio, pero también es importante que hay que entender que hay muchas cosas que no están explícitamente escritas en el enunciado, pero que debemos hacer, debemos realizar. En este caso, entonces vamos a pedirle el nombre del usuario. Entonces le vamos a decir nombre, y en este caso vamos a usar el prompt y colocamos un mensaje que nos permita indicarle al usuario qué es lo que deseamos. Entonces en este caso, por favor, ingresa tu nombre. Guardamos y ahí vemos ya el prompt al lado derecho, ya se desplegó. Ahora vamos a solicitar el año de nacimiento. Cont año nacimiento. Es importante los nombres, es importante los nombres de las variables, establecer qué es lo que llevan adentro. En este caso ya sabemos que vamos a utilizar un número, es decir, requerimos que el año de nacimiento sea un number, eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces ya sabemos que el prompt, todos los prompts, capturen lo que capturen, siempre convierten esa captura en un string. Entonces vamos a convertir ese string que vamos a ingresar, lo vamos a convertir en un number, en un tipo número. En este caso voy a usar el nombre, por ejemplo. Voy a decirle nombre. En este caso digamos que el nombre es Juan. Le voy a decir Juan, ingresa tu año de nacimiento. Entonces vamos a probar. Antes de eso, pues por acá vamos a imprimir en consola. Es una buena práctica ir poco a poco, pasito a pasito, verificando que todo lo que nosotros vamos solicitando al algoritmo funciona. Entonces lo vamos a imprimir en consola. Listo. Voy a actualizar y entonces dice ingresa tu nombre. Yo le voy a decir Juan y ahora me dice Juan, por favor ingresa tu año de nacimiento. Le voy a decir 77. Bueno, 1977. Entonces aquí tengo Juan y 1977. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos convirtiendo el valor como un número
gracias a esta función, y ya tenemos un número acá, y un poquito nos ayuda a la consola a identificar que es un número, porque si se dan cuenta el número es azul, este valor es azul, ¿sí? Y no es negro como este. Cuando lo muestra en negro significa que es un string, cuando lo muestra en azul significa que es un valor numérico. Si yo no usara esto, se van a dar cuenta que no lo convierte, y al no convertirlo, entonces se vuelve negro. Y entonces ya la terminal, perdón, la consola del navegador, si se dan cuenta se volvió negro, nos está ayudando un poquito visualmente para entender que lo que tenemos ahí es un valor de cadena o un valor tipo string. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Vamos entonces, ya tengo estos dos valores, tengo que asumir que tengo entonces un tercer valor de entrada que es de tipo numérico, que es 2000. Entonces ese sería cons año actual, y en este caso sería 2020. Ahí lo estoy colocando. Ya definí mis tres valores de entrada, los que requiero. Ahora que me pide calcular la edad, entonces vamos a calcular la edad, ¿sí? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Cons edad. Siempre utilicemos nombres en las variables que nos permitan identificar qué es lo que vamos a contener dentro de ellas. Y entonces lo que vamos a decir es el año actual menos el año de nacimiento. Listo. Aquí ya estamos haciendo entonces el cálculo de la edad, es decir, el proceso. Y por último, lo que vamos a hacer es entonces imprimir el valor de lo que nos están solicitando. ¿Qué nos están solicitando? Nos están solicitando que el valor de salida sea: hola Juan, grandioso, tienes 20 años. Voy a copiarlo acá, lo voy a colocar acá. En este caso yo estoy colocando la cadena tal cual, pero yo necesito que de esa cadena este lugar se reemplace por el valor que tiene la variable nombre, y este pedacito de cadena se reemplace por el cálculo, en este caso la edad, el cálculo que hemos realizado. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago concatenando valores, concatenando cadenas con los valores de las variables. ¿Cómo voy a hacer eso? La cadena se identifica por el inicio de una comilla, sea doble o sencilla, hasta el final de una cadena, doble o sencilla. Si uso dobles, siempre uso dobles. Si uso sencillas, uso solo sencillas. Entonces en este caso yo quiero que hola llegue hasta aquí. Hola llegue hasta aquí. Lo voy a concatenar con una variable, en este caso la que contiene el nombre, que en este caso sería nombre. Y voy a concatenar ahora esa variable con el siguiente string, que en este caso sería coma, espacio grandioso, admiración, tienes. Y aquí voy a colocar una nueva comita. Entonces voy a concatenarlo con mi variable. ¿Cuál sería la variable? La que reemplaza 20, año actual. Colocaría entonces este más para concatenar la siguiente cadena, que sería espacio años. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una cadena que usa el operador de concatenación, es decir, se va a juntar con el valor que tenemos en nombre, se va a concatenar esta variable y esta cadena se van a concatenar con otra cadena que va de comilla a comilla. Luego se va a concatenar con el valor que tiene la variable en año actual, que posteriormente se va a concatenar con la cadena espacio años punto. Entonces ahí ya tenemos nuestro algoritmo, y entonces lo vamos a probar. Ingresa tu nombre, Juan. El algoritmo nos dice que asumamos que le ingresamos que el año de nacimiento era 2000, entonces vamos a darle 2000. Y entonces ahora nos dice Juan,
Ah, bueno, aquí cometí un error. Hola Juan, grandioso, tienes 20 años, claro. El error fue que puse el año actual y en realidad debía haber colocado el resultado del proceso. En este caso, aquí va edad. Lo corregimos. Juan 2000. Y ahora sí tenemos, hola Juan grandioso, tienes 20 años. Con esto es suficiente eh, en cuanto al enunciado que tenemos para resolver el punto 2 del taller. Sin embargo, hay muchas consideraciones que como desarrolladores debemos tener en cuenta. Consideraciones como por ejemplo que el año de nacimiento, en este caso lo estamos solicitando y debe ser un número de 4 cifras, ¿sí? No es lo mismo escribir 1977 a escribir 77, aunque nosotros como humanos entendamos que estamos haciendo referencia al año 1977. Eh, otro asunto que debemos tener en cuenta es garantizar de que en el año, por ejemplo, no nos escriban valores de texto, es decir, que cuando aquí nosotros digamos, escribe tu nombre, y dice Juan, y entonces acá, posteriormente, cuando nos dice Juan, ingresa tu año de nacimiento, no coloquemos, por ejemplo, Jiménez, ¿sí? Podríamos colocar una validación. Obviamente esto no hace parte digamos, del objetivo del ejercicio, pero debemos pensar así, debemos pensar en que debemos hacer que el algoritmo fluya lo que más se pueda para evitar que el usuario cometa errores. Entonces, si yo ingreso Jiménez en el año de nacimiento, aquí va a ocurrir un error. Entonces me dice, perdón, pero el resultado de ese valor que ingresó, que era Jiménez como año de nacimiento, al hacer la operación con el año actual, es decir, con 2020, me va a dar un valor que no es un número. Entonces, cuando yo ingresé Jiménez en el año, debe haber pensado entonces cómo mandar una validación que me dijera antes de hacer esta operación y que me surgiera este error, mandarle un mensaje al usuario y decirle, discúlpame, pero Jiménez no es un año de nacimiento. Entonces, hasta aquí el ejercicio número 2 del taller 1.